Bienvenidos a todos y a todas. Mi nombre es Florencia Mariscurrena, soy bioquímica especialista en endocrinología y en esta clase voy a hablar del laboratorio en el hospital. Los objetivos de la clase van a ser describir cómo está formado el laboratorio dentro de un hospital, o de un sanatorio, o de una clínica, enumerar y desarrollar las etapas de un análisis de laboratorio y recalcar la importancia de las cuestiones preanalíticas que dependen de los médicos. Bueno, para empezar, tenemos que tener en cuenta que el laboratorio en el hospital está dividido en laboratorio de guardia y laboratorio de planta. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre el laboratorio de guardia y el laboratorio de planta? Bueno, principalmente el horario de funcionamiento, ya que el laboratorio de guardia, al igual que la guardia médica en un hospital, está activo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, mientras que el laboratorio de planta solamente estará abierto y funcionando de lunes a viernes, según los hospitales, el horario. En general, bueno, todos están funcionando por la mañana, algunos hospitales también por la tarde. Entonces esa es la diferencia fundamental. Pero no es esa la única diferencia entre el laboratorio de guardia y el laboratorio de planta. También hay una diferencia en las determinaciones que se hacen. Son las mismas, algunas coinciden, pero otras son distintas. Hay determinaciones que solo se hacen en el laboratorio de guardia y otras que solo se hacen en el laboratorio de planta. Para diferenciar entonces la función del laboratorio de guardia y la función del laboratorio de planta, vamos a referirnos a este ejemplo. Este es un cuadro que se encuentra en el seminario de enzimas féricas y de biomarcadores, y toda esta información es para evaluar la función hepática. Entonces, los marcadores que están en rojo son los marcadores que van a estar en un laboratorio de guardia. Entonces, ¿por qué? Un ejemplo de un paciente. Un hombre adulto llega a una guardia a las 8 de la noche con un cuadro de abdomen agudo. Entonces, el médico de guardia tiene que determinar cuál es el órgano que está afectado, cuál es la causa, ¿no?, del abdomen agudo. Entonces, a través de distintos biomarcadores, va a poder determinar qué órgano es el que está fallando, qué es lo que está causando el abdomen agudo. Entonces, los que están en rojo, los biomarcadores que están en rojo, vendrían a ser los que se dan, los que dosa el laboratorio de guardia. Entonces, solamente con esos, el médico de guardia, si están alterados y esos biomarcadores están aumentados, ya puede determinar que es una hepatopatía. Por ejemplo, puede determinar que es una hepatitis. Entonces, ¿cuál es la causa de esa hepatitis? Si es viral, si es autoinmune, si es neoplástica. Esa causa no la va a poder determinar en la guardia. El paciente se lo deja internado, se le resuelve el problema que está teniendo agudo y al otro día se le vuelve a sacar sangre y al laboratorio de planta se le piden las otras determinaciones, las más específicas, para ver la causa exacta de esa hepatitis. Entonces, para la guardia ya se necesitó solamente esos marcadores que están en rojo. Todos los demás marcadores, biomarcadores que están, que son más específicos, se va a encargar de estudiarlos y de cuantificarlos el laboratorio de planta. Además de dividirse en laboratorio de guardia y laboratorio de planta, se subdividen cada uno de ellos en distintos sectores. En el laboratorio de guardia está hematología y hemostasia, química clínica, orina, medio interno y líquidos de punción. Y generalmente el laboratorio de guardia lo lleva a cabo uno o dos bioquímicos que van a hacer todas las determinaciones. Mientras que el laboratorio de planta, además de tener secciones, va a tener bioquímicos especialistas en cada sección y equipos distintos de cada sección, según los hospitales y según la cantidad de pacientes que haya, el presupuesto del hospital. Va a ser también la cantidad de equipos que tenga, la cantidad de bioquímicos, la cantidad de secciones. Por supuesto es que todas estas secciones no es absoluto, no son todos iguales, sino que es a modo de ejemplificar. Pero es como se ve un poco en la foto, ¿no? Que hay muchos profesionales distintos, especialistas, y cada uno está con su equipo y con sus determinaciones. Podrán ver también que el laboratorio de guardia y de planta
coinciden en algunos exámenes, por ejemplo, hematología y hemostasia química clínica y orinas, está en ambos laboratorios. Mientras que medio interno, líquidos de punción, son solo determinaciones de la guardia y endocrinología, serología, bacteriología, etcétera, son solo laboratorios de planta. Ahora les voy a contar un poco de qué se trata el laboratorio de guardia y en lugar de dividirlo en secciones, lo voy a dividir según el tipo de muestra que procese y las determinaciones que se hagan. Dependiendo de cada hospital, hay laboratorios de guardia que se comparten con el laboratorio de planta, mientras que en otros hospitales el laboratorio de guardia está físicamente separado del laboratorio de planta. El primer tipo de muestra que podemos recibir en el laboratorio de guardia es el suero, que se obtiene a partir de la extracción de sangre en tubo con tapa amarilla. Lo que sucede luego de la extracción, o lo que hacemos nosotros en la guardia cuando recibimos el tubo con la sangre entera, como se ve en la imagen de arriba, se lo ingresa a una centrífuga para justamente separar el suero de las células de la sangre. Y normalmente se obtiene el suero, perdón, de color amarillo, como se ve también en la foto, y una vez que se obtiene el suero, en el medio hay, ese blanquito es un separador, es un gelcito separador, para que quede bien separado los elementos celulares del suero del paciente. Entonces, una vez que se obtiene el suero de esta forma, es cuando es el suero que nosotros vamos a utilizar para cuantificar. ¿Qué podemos cuantificar? ¿Qué podemos hacer con este tipo de muestra? Bueno, podemos cuantificar las cosas que se hacen generalmente en química clínica, glucosa, urea, CREA, el hepatograma, las transaminasas del ejemplo anterior de la función hepática. También podemos cuantificar ahí la troponina, la ZMB, esos son biomarcadores de infarto agudo de miocardio. Y acá yo le puse una fotito de dos equipos, porque estas determinaciones, todas estas determinaciones se hacen en dos equipos. El equipo que está a la izquierda es un autoanalizador de química clínica. El equipo que está a la derecha es donde se hace, por ejemplo, las troponinas. Es un equipo que tiene una metodología de inmunoanálisis. Entonces, fíjense que para estas determinaciones yo necesito dos equipos distintos. ¿Por qué? Porque hay distintos autoanalizadores que tienen metodologías distintas para hacer determinaciones distintas y cada uno necesita un tipo de muestra distinto. También les ejemplifiqué acá en el centro, es una foto de un test rápido de HIV que en algunos casos, por ejemplo en la guardia de mi hospital, como hay una maternidad, el HIV se hace para obstetricia, para una embarazada que está en fecha de parto y que no se ha hecho los controles serológicos en todo el embarazo. Entonces, antes del parto, esto es un test rápido. En caso de que sea positivo después, el laboratorio de planta tiene que seguir investigando si tiene anticuerpos anti-HIV. Pero el test rápido se utiliza solo para la obstetricia en el caso de mi hospital, en otros no se hace. Otro tipo de muestra que recibimos en la guardia es el plasma con citrato de sodio. El plasma se obtiene de los tubos de tapa celeste o azul y de nuevo nosotros lo recibimos, lo centrifugamos y obtenemos de esta forma separado lo que es los elementos celulares del plasma. Fundamental que esté el plasma con los factores de coagulación para llevar a cabo un coagulograma. Por eso es que no se puede utilizar suero en un coagulograma. Y fíjense que acá también les puse un ejemplo de un autoanalizador de coagulograma. O sea que estoy necesitando un equipo distinto de los anteriormente mencionados para hacer un coagulograma. También podemos recibir sangre entera con el anticoagulante de EFTA.
y este es el que se obtiene en el tubo de tapa lila o violeta. Y acá, bueno, el hemograma, por ejemplo, en la guardia de mi hospital, el hemograma no incluye la fórmula leucocitaria ni el frotis de tubo. Esto va a depender, por ejemplo, en un hospital pediátrico, es fundamental tener una fórmula leucocitaria y el frotis en una guardia, pero por eso todo va a depender de la población y de las necesidades de la población de pacientes que vengan a la guardia. De nuevo, esto necesita otro anticoagulante y necesita otro autoanalizador, que les puse una fotito de ejemplo, em, para que ustedes vean todos los autoanalizadores distintos y los tipos de muestra distintos que recibimos, que usamos y recibimos en la guardia. La jeringa con heparina de litio es otro tipo de muestra que es fundamental para estudiar el medio interno del paciente. Y esto en las guardias es muy, muy importante. Por ejemplo, cuando tenemos una cetoacidosis diabética, que lo vamos a ver en uno de los casos clínicos, es fundamental seguir el pH del paciente, la evolución del paciente. Entonces esta es una determinación muy importante en una guardia que se lleva a cabo con este tipo de muestra y con otro tipo de autoanalizador. La orina aislada también es otro tipo de muestra que recibimos en la guardia, a partir de la cual le podemos hacer un sedimento urinario. Necesitamos en el sedimento urinario, vemos las células y otros elementos que puede contener esa orina. Por eso la foto del microscopio, porque se hace de manera microscópica, con microscopio óptico. Y otra determinación que se puede hacer a partir de la orina aislada es una subunidad beta de la hormona gonadotrofina coriónica, que es para determinar, es esta tira reactiva que está a la derecha, que es para determinar, es básicamente un test rápido de embarazo, para determinar si la paciente está embarazada o no. Hay guardias que cuantifican esta hormona en el caso de que la paciente se quiera diagnosticar, por ejemplo, una pérdida de embarazo, un aborto, se puede llegar a cuantificar estas hormonas, pero depende de nuevo del hospital, de la población de los pacientes, pero en general con hacer el cualitativo positivo o negativo ya es suficiente. Los líquidos de función que pueden analizarse en la guardia son, por ejemplo, el líquido cefalorraquídeo, que se le hace un análisis citológico también por microscopía óptica. Se observa la celularidad y también se puede hacer un análisis físico-químico, se puede medir la glucosa, eso se mide en el mismo autoanalizador que las determinaciones de química clínica. Pero bueno, es una determinación muy importante, por ejemplo, para el diagnóstico de meningitis. Y también hay otros tipos de líquidos que se pueden remitir a la guardia, en donde se analiza también el número de células por microscopía y físico-químico, de líquidos pleurales, ascítico, sinovial, pericárdico, etc. Ahora voy a comentarles cómo está distribuido el laboratorio de planta según la especialidad. El laboratorio de hematología y hemostasia de planta va a recibir los mismos tipos de muestra que en la guardia, el tubo con tapa lila y el tubo con tapa azul. Se le va a hacer el mismo tratamiento que en la guardia, al azul se lo centrifuga, al lila no. Y por ejemplo la planta, además del hemograma, con la fórmula también se puede observar el frotis de tubo en microscopía, se hace la eritrosedimentación, y cada uno tiene su autoanalizador, uno para el hemograma, hay otro autoanalizador para la eritrosedimentación y otro autoanalizador para el coagulograma. El laboratorio de química clínica de planta va a recibir muestras de suero y de sangre con EPTA. Y fíjense que las determinaciones de suero van a ser las mismas que en la guardia y hay otras más.
Como ejemplo puedo poner el lipidograma, también el lipidograma electroforético, que lo vamos a ver en uno de en el seminario de dislipemia, para que tengan en cuenta que son determinaciones que son mucho más específicas eh, y no se llevan a cabo en una guardia, sino que se llevan a cabo en el laboratorio de planta para eh, determinar, por ejemplo, la causa de una pancreatitis, que ya fue diagnosticada, por ejemplo, en la guardia, o qué clase de dislipemia tiene el paciente. Y con respecto a la hemoglobina glicosilada, que se obtiene desde el tubo Conecta. También es una determinación que no se lleva a cabo en la guardia, sino que en la planta. En la guardia se puede diagnosticar, por ejemplo, con una glucosa, se puede diagnosticar diabetes al paciente y la hemoglobina glicosilada se utiliza, en nuestro país no se utiliza como diagnóstico, sino que se utiliza como seguimiento del paciente. Por lo tanto, no es una determinación que se necesite hacer en la guardia. El laboratorio de química clínica de la planta puede recibir también muestras de orina, pero en este caso lo que va a hacer es cuantificar, por ejemplo, urea, creatinina en orinas de 24, también puede medir la microalbuminuria, cosas que son específicas del laboratorio de planta y no son determinaciones que se necesite hacer en una guardia. Otra de las secciones del laboratorio de planta es el que analiza orina, que coincide bastante con lo que se analiza en una guardia, pero en este caso no se hace solamente el sedimento urinario, sino que se hace la orina completa, con análisis físico-químico de la orina, además del sedimento. Por eso puse el microscopio, porque el sedimento se hace con el microscopio, como se hace en la guardia, pero el análisis físico-químico se hace con una tira reactiva, como en la foto. Se puede hacer de forma manual o de manera, algunos hospitales está automatizado también. Y lo veremos mucho más específicamente en un seminario de orina completa. También se puede hacer otro tipo de análisis, como por ejemplo el análisis del hito urinario. Todas determinaciones de planta. En la sección endocrinología del laboratorio de planta, puede recibir distintos tipos de muestra, puede recibir el suero o puede recibir orina. La mayoría de las hormonas se pueden medir en suero y tiene el mismo tratamiento preanalítico de lo que les había comentado del suero en la guardia, ¿no? No están especificadas las fotos, pero por supuesto que se tiene que centrifugar y tiene un autoanalizador propio. En este caso las hormonas, el autoanalizador de las hormonas se hace a través de la metodología de un inmunoensayo, que lo vamos a ver un poco más específicamente, distintos tipos de inmunoensayo, en la era 3, cuando veamos la parte de inmunología. Y lo mismo cuando se recibe la orina de 24 horas, se puede medir allí el cortisol libre urinario. Otra sección del laboratorio de planta es la sección de serología. En algunos laboratorios puede estar todo junto, pero también puede tratarse de distintas secciones, serología por un lado, inmunidad, inmunología y autoinmunidad por otro, marcadores oncológicos por otro. En todos los casos se utiliza el suero del paciente, o sea, el tubo con tapa amarilla centrifugado. Los autoanalizadores que utilizan la metodología del inmunoensayo también, y puede ser que todos compartan el mismo autoanalizador, como puede ser que haya determinaciones que se hagan de forma manual o en otros autoanalizadores. De acá tener en cuenta, bueno, por ejemplo, este es el caso de en donde se mide las inmunoglobulinas, por ejemplo, los anticuerpos presentes, antihepatitis A o hepatitis B, para cerrar el caso que habíamos visto de la hepatopatía, del ejemplo de las primeras diapos. También acá también podemos encontrar
pedir que se cuantifiquen los marcadores oncológicos, a ver si es un caso de una neoplasia. También la autoinmunidad es importante que tengan en cuenta porque vamos a utilizarlo en los seminarios en los que veamos hipersensibilidad, por ejemplo, para el diagnóstico de lupus, también para otro tipo de autoinmunidad, que es la celiaquía, que vamos a ver en otro de los casos clínicos. Así que es importante que ustedes sepan que esos son todos biomarcadores que se llevan a cabo en el laboratorio de plantas. Y también hay está en negrita y en una letra un poco más grande, lo quise resaltar, la PCR, que vamos a ver que es un biomarcador inespecífico de inflamación, y significa, sus siglas son proteínas C reactivas. No tiene absolutamente nada que ver con la famosa PCR del COVID. Eso es otro tipo de técnica que se los voy a especificar más adelante. En la sección parasitología, las muestras que se reciben son de materia fecal, y hay que tener en cuenta que el estudio de la materia fecal siguen siendo, en la mayoría de los lugares, son técnicas 100% manuales, con muchas técnicas de extracciones preanalíticas, con solventes orgánicos. En la sección bacteriología, el tipo de muestra que se recibe también es diferente a las que hemos visto anteriormente. Se reciben los hemocultivos, urocultivos, los cultivos bacteriológicos de distintos materiales, hisopados, puntas de catéter, etcétera, coprocultivos también. Y en esa sección sigue habiendo también técnicas manuales. Muchas determinaciones bacteriológicas son con técnicas manuales. Y hay también algunas técnicas y detecciones de bacterias que están automatizadas. La sección de biología molecular, allí se encargan de hacer las PCRs, las PCRs de COVID, por ejemplo, pero en este caso PCR significa, viene de las siglas del inglés, de la reacción en cadena de la polimerasa, y es una técnica que se utiliza para obtener mayores cantidades de fragmentos de ADN. O sea, nada tiene que ver con la proteína C reactiva, y no es solo para el COVID, sino que es para distintos microorganismos o distintos fragmentos de ADN. Con lo cual, siempre que se pide una técnica de PCR, tiene que decir qué es lo que se quiere amplificar y determinar. Y el tipo de muestra es el hisopado nasofaringeo, pero no solo, insisto, es para el COVID. Como les comentaba anteriormente, en la sección de biología molecular se puede utilizar la técnica de la reacción en cadena de la polimerasa para determinar y para cuantificar otro tipo de organismos, no solamente el virus de COVID, sino que también del HIV, de HPV. También se pueden determinar bacterias, como en el primer caso. Y también, a modo de ejemplificar, cada una de estas determinaciones, que son muy específicas, la recolección también es muy específica. Y bueno, estas técnicas tienen una parte de extracción preanalítica. En algunos laboratorios se hace de manera manual, en otros está automatizada, y después la parte la, de la, de la reacción en cadena de la polimerasa, eso está ya automatizado. Luego de describirles entonces cómo está formado el laboratorio en un hospital, vamos a pasar a los dos siguientes y últimos objetivos, que es acerca de las etapas de un análisis de laboratorio y de las cuestiones preanalíticas. El proceso de obtención de un resultado de laboratorio fue dividido en 3 pasos o 3 etapas distintas. En realidad, lo importante de tener en cuenta, de conocer esas etapas, de estudiarlas, lo que uno quiere es
en realidad, al conocerla, cometer la menor cantidad de errores posibles en las 3 etapas, para que este resultado sea lo más confiable posible. Y lo más importante es que el resultado indique cuál es el estado del paciente y que no se haya cometido ningún error en todas estas 3 etapas, con lo cual nosotros desde el laboratorio damos un resultado que puede mal diagnosticar a un paciente. Y la etapa preanalítica es todo lo que sucede antes, si por ejemplo la muestra es un suero, todo lo que ocurre antes de que ese suero se mida y se cuantifique en un autoanalizador es la etapa preanalítica, todo lo que ocurre antes. Y es importante que tengan en cuenta que esa etapa preanalítica también es protagonista un médico de guardia, porque es el que va a obtener las muestras o el que va a pedir esas muestras. Y es muy importante no cometer errores en esa etapa. Dentro de la etapa preanalítica está como primer paso la solicitud de la muestra. Es muy importante que si es una solicitud escrita a mano, que el médico tenga letra clara, que los datos del paciente sean los correctos y que las determinaciones pedidas sean las correctas. Por ejemplo, que se pidan determinaciones que se hacen en guardia, cuando se trata de un pedido de un paciente de la guardia. Además, sumamente importante también es la toma de muestras. Y esto empieza desde la preparación del paciente, si el paciente hizo el ayuno, si no está en ayuno, el horario de la atención de la muestra. También el correcto anticoagulante. Ya les comenté que hay determinaciones que solo se hacen con un tipo de muestra. Entonces, si no lo obtenemos bien a la muestra y lo ponemos en tubos equivocados, el laboratorio, la verdad es que no puede hacer nada, ni siquiera se puede cuantificar esa muestra. El volumen de la muestra también es muy importante. Las muestras que tienen anticoagulantes tienen que sí o sí llegar la sangre al enrase, las etiquetas de esos tubos tienen una marca para que se mantenga la relación correcta entre sangre y anticoagulante. La cantidad de tubos también que se remiten al laboratorio es muy importante porque, como vieron, hay muchos autoanalizadores distintos, entonces si se necesitan determinaciones de sectores distintos o de equipos distintos, un solo tubo no alcanza. Los tiempos de centrifugación, también hay que centrifugarlas bien, hay que esperar un tiempo para centrifugarlas. Y las condiciones de la muestra. Cuando salen de la centrifugación, las muestras pueden estar hemolizadas. ¿Qué es un suero hemolizado? Un suero hemolizado es eh, debido, por ejemplo, a una extracción dificultosa, las células se rompen, los eritrocitos se rompen. En este caso van a liberar todo su contenido. Y eso es un gran motivo de error, porque por ejemplo, cuando nosotros medimos las transaminasas que deben estar dentro de la célula y si se rompen los hepatocitos van a marcar daño hepatocelular, en caso de que se liberen por hemólisis, estaríamos mal diagnosticando entonces un daño hepatocelular. También la hemólisis puede aumentar la cuantificación de potasio al liberarse al medio extracelular. Entonces, esas son cuestiones sumamente importantes en la cuantificación de ciertos analitos. Con lo cual, no se puede saber si la muestra está hemolizada previo a estar centrifugada, así que recién en el laboratorio nos vamos a dar cuenta si es una muestra que sirve, que se puede cuantificar o no. Lo mismo con las muestras coaguladas. Una muestra coagulada, por supuesto, es que si yo tengo una muestra, un tubo con ERTA que le quiero hacer un hemograma y está coagulado, la cantidad de células que yo cuantifique no van a ser las que tenga el paciente porque el coágulo se habrá llevado células y plaquetas consigo. Entonces, en esos casos hay que volver a realizar la extracción. Después de hacer la extracción también es importantísimo identificar las muestras para que no se pierdan las muestras, para que no se intercambien pacientes y muestras. El transporte y la conservación de las muestras es sumamente importante. Y también el ingreso de las determinaciones al sistema informático del laboratorio, que eso también es una cuestión preanalítica y en general también es una fuente de error.
Entonces, para obtener resultados confiables, es responsabilidad del laboratorio pedir nuevas extracciones de sangre y rechazar la muestra y no cuantificarla, en caso de que estén mal identificadas, con anticoagulantes incorrectos, cuando el tubo está mal enrasado, muestras coaguladas o hemolizadas, entre otras razones. Y por último, entonces está en la etapa analítica, que es básicamente la etapa de cuantificación en el autoanalizador, que es una técnica automatizada. Entonces, ese autoanalizador tiene que estar correctamente calibrado, tiene que estar controlado. Los bioquímicos tenemos controles de calidad internos y externos, en los cuales nosotros cuantificamos muestras conociendo los resultados, con lo cual el equipo nos arroja los resultados de los controles y si esos controles están correctos, nosotros podemos confiar en que los resultados del equipo son correctos y que todo el autoanalizador está funcionando de manera correcta. Y después también se trata de la etapa postanalítica, que es justamente la lectura de esos resultados, la validación de los resultados, ver si los resultados obtenidos coinciden con el diagnóstico del paciente, charlarlo con el médico y que el médico finalmente pueda interpretar los resultados que desde el laboratorio se le otorgan. Eso es todo. Desde ya cualquier duda que les surja, pueden contactarse a través del campus con nosotros. Muchas gracias.